Hace algunos años estaba trabajando en una cadena de pizzerías en mi ciudad natal como repartidor. Tenía 27 años, pero ganaba muy buen dinero haciendo entregas. Había trabajado en otros lugares, tanto locales como cadenas, en los años anteriores, y aún trabajo ocasionalmente como repartidor, incluso después de que esto sucediera. Ahora elijo entregar en áreas mucho más seguras por esta razón. Tuve más suerte de la que jamás podría imaginar. Una noche estaba trabajando y tenía un doble, 2 entregas que realizar. Ambas eran pedidos en efectivo. Me quedaban $12 en mi banco, lo que los repartidores tienen para usar como cambio en los pedidos en efectivo, para que no lleves mucho dinero contigo todo el tiempo. La primera entrega salió sin problemas. El tipo me dio $50 por un pedido de $35, así que estaba emocionado por la buena propina. Conduje hasta la segunda entrega. Era en un complejo de apartamentos con múltiples edificios. Ya había entregado allí antes. El sol estaba a punto de ponerse, pero aún había mucha luz. La cadena para la que trabajaba nos hacía conducir autos de la empresa con el logo en ellos, todos sedanes blancos. Esto es importante. Tomé el pedido y me dirigí a la puerta del apartamento. Un joven salió, y un hombre mucho más grande, mayor, estaba afuera fumando un cigarrillo. El tipo grande entró mientras el chico más joven salía. Miró a su alrededor nerviosamente y me preguntó cuánto me debía. La forma en que miraba a su alrededor me puso muy nervioso. Se me erizó el vello en la nuca. Le dije la cantidad, y él dijo que no era lo que le habían dicho por teléfono. Algo estaba muy mal. Sentí que alguien más salía por la puerta detrás de mí, mientras el primer joven miraba alrededor del estacionamiento, estirando el cuello como si buscara a alguien. Le volví a decir la cantidad y desglosé el pedido para él, tratando de mantener la calma. Entonces el primer tipo me apuntó con una pistola a la sien derecha. Poco después, sentí un pinchazo en la columna vertebral. 2 hombres armados. No podía hablar. Las palabras no salían por más que lo intentaba. «Dame tu dinero y las llaves ahora», gruñó el primer tipo, y de inmediato busqué las llaves. Se las di, tratando de mantenerme lo más calmado posible. Otro tipo se acercó por mi izquierda. Tenía el pelo esponjado y tenía más o menos la misma edad que el primer chico. El que estaba detrás de mí aún no lo había visto. El chico del pelo esponjado agarró la bolsa de pizza y salió corriendo. El primer chico buscó en el coche de la empresa. Por suerte había dejado mi billetera en mi coche personal. Lo vi agarrar mi celular, y fue entonces cuando realmente comenzó el pánico. Tenía fotos en ese teléfono que no había respaldado, fotos de mi hijo que entonces tenía 5 años, y que es absolutamente mi mundo. «Por favor, no te lleves eso, tengo fotos de mi hijo que murió allí. Es todo lo que tengo de él, por favor», mentí. «Mi hijo está muy vivo». El chico detrás de mí habló suavemente. «Confía en mí, solo escúchalo. Lo recuperarás sin daños. No quiero estar aquí tampoco». Pude notar que había estado llorando por cómo sonaba su voz. Un coche comenzó a acercarse, y los 3 chicos salieron corriendo al otro extremo del complejo a toda velocidad. Antes de que el que estaba detrás de mí corriera, dejó caer la pistola frente a mí, una pistola de 9 milímetros estándar, plateada y negra con el seguro desactivado. Parecía completamente real para mí. La recogió y corrió con los otros. El coche que se acercaba me vio. Era una mujer con su hijo. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que podían volver fácilmente y hacerme algo mucho peor. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, me derrumbé. Me habían quitado las llaves del coche de la empresa, $72, la pizza y mi teléfono. La mujer corrió hacia mí y me preguntó si estaba bien. Me llevó a su apartamento en el edificio de al lado y cerró la puerta con llave. Estaba temblando tanto que no podía sostener su teléfono para hablar con el 911. Mientras ella sentaba a su hijo, su novio, supongo, me ayudó a llamar. Hablé con la operadora y le conté todo. Soy daltónico y estos chicos obviamente vestían ropa toda negra y blanca. Gracias a Dios tenía una descripción completa de 2 de ellos. La pobre mujer que me ayudó iba a llegar tarde al trabajo, pero aún así se quedó hasta que terminé de hablar por teléfono y llegaron los policías. Dios mío, fue dura y directa con la operadora, pero nunca olvidaré la absoluta amabilidad de esta mujer y su novio. Llegaron los policías y contactaron a mi tienda. Mi gerente trajo las llaves de repuesto para que pudiera llevar el coche de vuelta a la tienda. Después de tratar con la policía,
Volví a la tienda y fui recibido por compañeros de trabajo llorando y sumamente preocupados. Todos estaban aterrados de que me hubiera pasado algo. Significó mucho para mí cuánto les importaba, pero les dije que estaba bien. Presenté el papeleo correspondiente y los $72 fueron registrados como una pérdida para la tienda. Gracias a Dios, porque había trabajado en otras tiendas que te hacen pagar el dinero de tu bolsillo si te roban, para evitar que los repartidores roben. El dueño me dijo que tomara el resto de la noche libre y me cuidara. Me dio un abrazo. Hasta el día de hoy, ha sido uno de los mejores jefes que he tenido. Lo que no sabía era que me esperaba una noche muy, muy larga. Llamé a mi mejor amigo antes de salir de la tienda, desde el teléfono de la tienda, y le pregunté dónde estaba. Usualmente nos reunimos para tomar algo después del trabajo. Él estaba a la vuelta de la esquina en un bar, así que me encontré con él. Su padre era un policía del Distrito 4 en mi ciudad en ese momento, el mismo distrito donde esto sucedió. Me dijo que su padre le había dado un aviso y que tenía 2 tragos esperándome para calmar mis nervios. Después de los 2 tragos, comenzamos a jugar al billar cuando su padre llamó a su teléfono y preguntó si ya estaba con él. Dijo que sí y me pasó el teléfono. Su padre me preguntó si podía ir a la comisaría. Fui honesto y le dije que me había tomado 2 tragos, así que envió un coche patrulla a buscarme, ya que no estaba tan lejos. Cuando llegamos a la comisaría ya tenían a los sospechosos bajo custodia. Necesitaban que los identificara. 3 chicos y un conductor. Los habían atrapado menos de 20 minutos después del robo por exceso de velocidad. El aviso ya había sido emitido y coincidían con la descripción. Habían usado el dinero para comprar marihuana y gasolina, y habían huido. Tenían al menos 15 teléfonos robados con ellos. El pedido se había hecho desde un teléfono robado. Incluso mi teléfono estaba en la mezcla, en la caja. La policía me dijo que solo tomara mi teléfono, y lo hice. Me pidieron que lo desbloqueara. Tenía verificación por huella dactilar, así que fue fácil. 9 de los 10 intentos para desbloquearlo ya habían sido utilizados antes de que mi teléfono se reiniciara por completo. Se desbloqueó. Le conté a la policía cada detalle nuevamente, aunque mis instintos de padre se activaron. Les dije que el tipo detrás de mí claramente había sido intimidado para estar allí, y que mostraran misericordia. Era el que llevaba la camiseta blanca. La policía se quedó boquiabierta y me dijo que él era el que estaba hablando. Los otros 3 negaron haber participado. Fue entonces cuando me enteré del cuarto chico, el conductor. Descubrimos más tarde que él no estaba al tanto del robo y solo estaba recogiendo a sus amigos. Nunca fue acusado. El chico que estaba detrás de mí y el que agarró la pizza tenían 15 y 16 años, y recibieron 6 meses de arresto domiciliario. La única razón por la que el que estaba detrás de mí salió tan fácil, a pesar de tener la pistola en mi espalda, fue porque pedí que fueran indulgentes con él, porque era un buen chico que no quería estar allí, y era el único que estaba confesando. Tiene sentido, ya que incluso dijo que el otro tipo no tendría el teléfono por mucho tiempo. Planeaba ir a la policía si no los hubieran atrapado. Pero el otro tipo, el primer chico que me apuntó con la pistola en la sien, estaba celebrando su 18º cumpleaños. Le lanzaron el libro en la corte. Se burló de mí y se reía de mí. Verlo me causó pánico. El juez lo regañó por su comportamiento y él simplemente sonrió y me miró con una sonrisa tipo Joker. Todo lo que podía ver era pura maldad. Este chico definitivamente cometerá más crímenes. No tengo ninguna duda de que eventualmente acabará con la vida de alguien. Puedes ver lo frío que es solo con mirarlo a los ojos. Es una persona malvada. Crecí en una ciudad llena de asesinos y abusadores, y nunca había visto este tipo de maldad en mi vida, y no quiero volver a verla. Pedí que mi nombre fuera eliminado de los registros, y pedí permanecer en el anonimato en caso de que alguna vez saliera. Estoy muy contento de haberlo hecho porque hoy recibí una carta del Estado. Será liberado en febrero. El tribunal solo tenía mi antigua dirección, la casa de mis padres, y mi madre no pensó que la carta fuera importante. Perdí la fecha límite para protestar su liberación bajo libertad condicional. El acuerdo de culpabilidad era por 8 años y solo han pasado 4. Aparentemente, está siendo liberado temprano debido al hacinamiento, no por buen comportamiento, por el hacinamiento este próximo febrero, y estoy preparado si me encuentra. Mi esposa, mis padres y todos los que conozco conocen su rostro y su nombre. Si intenta algo, todos estamos preparados, pero por su bien, esperemos no encontrarnos.
Cuando tenía 14 años, mi papá y yo vivíamos en un pequeño estudio en Hollywood Beach, Florida. No teníamos casi nada de dinero, pero nos dábamos el gusto de pedir comida para llevar cada 2 jueves en el mismo restaurante chino a unas pocas cuadras de distancia. Era un negocio familiar, así que el mismo tipo venía a entregar la comida casi siempre. Más tarde descubrimos que era el hijo adulto de la mujer que era dueña del restaurante. Mi trabajo, cada 2 jueves, era abrir la puerta y pagar la comida mientras mi papá buscaba algo en la televisión para ver mientras comíamos. Él era bajito, con cabello gris y gafas. Yo era amigable, pero no hablaba mucho. A los 14 años todavía estaba en mi etapa tímida. Nunca tuvimos una conversación más allá de los típicos hola y que tengas un buen día. Durante ese tiempo me quedaba sola en casa muchas veces. Tanto mi papá como yo sentíamos que ya tenía la edad suficiente para pasar unas horas sola en casa por las tardes después de la escuela. También era muy cercana a la mujer que vivía al lado y a su ahijada, así que pasaba mucho tiempo allí cuando mi papá no estaba en casa. También caminaba de regreso a casa desde la escuela, y fue una tarde, 1 hora más o menos después de haber llegado a casa cuando sonó el teléfono. Esto fue alrededor del 2004, así que tener un teléfono fijo en casa era aún muy común. El nuestro estaba al lado de la mesa en la habitación principal del estudio. Contesté y por un segundo pensé que no habría nadie del otro lado porque hubo una larga pausa y una especie de balbuceo que no entendía bien. Luego, "Este es Allen", lo cual apenas se entendía debido al fuerte acento asiático. Digo asiático porque no estoy segura de si está bien asumir que eran chinos, solo porque trabajaban en un restaurante chino. A estas alturas obviamente sabes que Allen es el repartidor chino, pero en ese momento la yo de 14 años estaba confundida. ¿Quién diablos es Allen? Dije algo como y él aclaró, "Tu repartidor chino". Ahora estaba aún más confundida. ¿Qué quiere Allen, el repartidor? Él continuó, ¿hiciste un pedido? No, no lo habíamos hecho y se lo dije. Se quedó en silencio por otro segundo y luego preguntó, ¿estás sola en casa? Mi corazón se me fue al estómago. Ahora estoy bastante segura de lo que quiere Allen. El repartidor, y sí, estaba sola en casa, pero no iba a decírselo. Mi primer instinto fue decirle que mi papá estaba en casa, pero eso no funcionaría porque su furgoneta de trabajo no estaba afuera, y me di cuenta de que Allen había estado en nuestra casa suficientes veces en los últimos años como para conocer la furgoneta de mi papá, y si pasaba por aquí, sabría que no estaba en casa. Mi tío está aquí, le dije, y de inmediato pensé que era un intento horrible de mentir y que Allen se daría cuenta. ¿Por qué? Le desafié. Se quedó en silencio de nuevo por un momento, y luego hizo una afirmación, no una pregunta. ¿Estás sola en casa? Me quedé atónita y no sabía qué decir. Mientras intentaba pensar en algo, él dijo, olvídalo, y colgó. Estaba tan asustada y desconcertada en ese momento que, aunque parte de mí pensaba que en realidad lo había asustado y evitado lo que sea que planeaba hacer, otra parte de mí decía, ve a cerrar todas las puertas. Así que lo hice, cerré la delantera y la trasera. Cuando llegué a la sala principal después de cerrar la puerta trasera, miré por la ventana delantera y vi un coche estacionado en la entrada. Era Allen, simplemente sentado en su coche. Las ventanas estaban subidas y ligeramente tintadas, pero podía verlo detrás del volante, mirando fijamente hacia mi puerta. 30 segundos después el teléfono de la casa comenzó a sonar de nuevo. No lo contesté. Allen se quedó estacionado en la entrada unos 5 minutos más. Me quedé mirando por la ventana todo el tiempo, pensando para mí misma que, en cuanto saliera del coche, iba a agarrar un cuchillo de la cocina. Qué dramática era de joven. El teléfono de la casa comenzó a sonar una vez más. No lo contesté. Tan pronto como dejó de sonar por segunda vez, lo levanté y marqué el 911. Estaba aterrorizada no solo por Allen, sino también porque tenía miedo de que mi papá se enojara conmigo por llamar a la policía. Es una historia completamente diferente, pero él y la ley no siempre han estado del mismo lado, y fui criada con una especie de aversión subliminal hacia la policía, y la idea de que cualquier cosa que no pudiera manejar por mí misma, mi papá podría manejarla por mí. Allen se fue mientras estaba al teléfono con la operadora del 911. Estaba en medio de contarle que él estaba llamando a la casa y estacionado en la entrada, cuando simplemente puso el coche en reversa
y salió a toda velocidad calle abajo. La policía tomó una declaración de mí cuando llegaron a mi casa, y luego me enviaron a la casa de la vecina para pasar el rato con ella y su ahijada. Nos sentamos en el porche delantero, y le conté lo que había sucedido mientras los oficiales fueron al restaurante para hablar con Allen y contactar a mi papá. Al final, Allen logró salir del problema con una advertencia diciendo a los oficiales que hubo una confusión y que pensó que habíamos hecho un pedido, lo cual su madre confirmó. Cuando le preguntaron por qué quería saber si yo estaba sola en casa, dijo que estaba tratando de hablar con un adulto por teléfono. La policía les dijo que tendrían que hacer que otra persona realizara las entregas a los clientes de mi área de ahora en adelante, y que se aseguraran de que Allen mantuviera la distancia. Honestamente, creo que fue la llamada de mi papá al restaurante lo que realmente hizo que Allen se diera cuenta de que había metido la pata, y no la advertencia de los policías. Estaba furioso cuando le conté la historia, como me imagino que la mayoría de los padres estarían. Llamó al restaurante y habló primero con la mujer dueña del lugar, y de alguna manera la convenció para que pusiera a Allen al teléfono. Lo que siguió fue una de las mejores conversaciones que he escuchado en mi vida, aunque solo escuchaba el lado de mi papá. Nada te hace sentir más amado que tu papá en modo de protección. Mi papá lanzó insultos que nunca había oído antes, y eso que estaba en la escuela secundaria, un reino de conocedores de insultos. Sabía que era una situación muy seria y sabía que mi papá estaba realmente enojado, pero estaba en el fondo, sofocando risas en una almohada. En un momento mi papá le preguntó a Allen qué demonios estaba pensando al venir hasta aquí, a lo que Allen respondió algo sobre estar solo, y mi papá dijo: «Si alguna vez te encuentro en la calle de nuevo, Allen, si siquiera escucho que estuviste cerca de esta calle, me aseguraré de que estés solo por el resto de tu vida». Dejamos de comer en ese restaurante después de eso. Trabajo en una pizzería, generalmente dentro del restaurante, ya que mi seguro no cubre reclamaciones cuando conduzco por negocios, pero ocasionalmente cubro un turno de entrega para uno de los conductores porque el dinero es bueno. Nuestra área de entrega incluye algunos barrios nuevos de clase media alta con casas idénticas, malas propinas, un pueblo antiguo de la década de los 40, propinas promedio, 2 complejos de apartamentos, excelentes propinas, algunos parques de casas rodantes, excelentes propinas o ninguna propina, y un montón de áreas rurales, generalmente buenas propinas. No es rural al punto de ver cientos de estrellas por la noche, pero sí lo suficiente como para que no pudieras oír a tus vecinos gritar. Hace aproximadamente una semana estaba cubriendo un turno de entrega. Volví a la tienda sintiéndome bastante bien. Estaba promediando $5 por entrega hasta ese momento, y todas habían sido bastante cercanas. Revisé si tenía más entregas por hacer, y efectivamente tenía una para una dirección que nunca había visto antes. La mayoría de nuestros clientes habituales piden entrega, así que una dirección que no me suena en lo más mínimo es extraña. Estaba en una de las carreteras más rurales. Le pregunté al chico que tomó el pedido qué pasaba, porque había instrucciones especiales en el ticket. Me dijo que dijeron que debía ir por la parte trasera porque la puerta principal no estaba operativa. Pensé, bueno, eso no es tan inusual. La gente a menudo quiere que vayas por la parte trasera, ya sea porque pintaron la puerta recientemente, la casa se movió y es un problema abrirla, o simplemente están pasando el rato en la parte trasera. Mientras conducía hacia la casa, tuve una sensación extraña. No me gusta la idea de ir a la parte trasera de alguna casa en medio de la nada. Sería demasiado fácil para unos delincuentes pedir una pizza a una casa abandonada, hay bastantes en las áreas rurales, y luego saltar sobre el repartidor. Decidí que observaría el lugar cuando llegara y, si parecía sospechoso, simplemente los llamaría y me inventaría algo sobre cómo es en contra de la política de la empresa ir por la parte trasera de las casas para prevenir robos. Mientras me dirigía a la casa, me di cuenta de que estaba hacia el final de esta carretera, que se vuelve menos poblada a medida que avanzas. Genial. Estoy casi en la dirección, conduciendo despacio. Veo esta casa que parece abandonada y está alejada de la carretera, sin dirección visible y con un montón de árboles. Pienso, más vale que esta casa no sea la correcta. Así que sigo adelante y reviso la dirección de la siguiente casa, y para mi sorpresa, esa casa que parecía abandonada era la correcta. Maldición.
En este punto no estoy muy preocupado porque en el campo los estándares de mantenimiento de las casas son bastante bajos, así que una casa en mal estado no es necesariamente inusual. Así que regreso a esta casa y me meto en el camino de entrada. En este punto empiezo a tener malas vibras, simplemente no se siente bien. Así que estaciono mi coche al final del camino de entrada, con la parte trasera del coche sobre el arcén, para que cualquiera que pase pueda verlo claramente. En este punto llamo a la tienda y les digo que estoy en esta casa sospechosa, y que si no llamo de vuelta en 4 o 5 minutos que me llamen, y si no contesto que llamen a la policía. Mientras estoy al teléfono, aprovecho para echarle un buen vistazo a la casa. Parece extremadamente abandonada, y no solo en mal estado. El camino de entrada está lleno de grava desmoronada y hay malas hierbas creciendo por todas partes. No hay buzón, ni botes de basura, ni coche, ni cortadoras de césped, ni paisajismo, ni juguetes de niños, absolutamente nada en el patio. El césped no se ha cortado en lo que parecen ser años. La casa es un desastre total, el techo está prácticamente cayéndose, el revestimiento se está desmoronando, y hasta la terraza trasera, que rodea la casa, está en ruinas. La única parte de esta casa que parece siquiera un poco decente es la supuestamente no funcional puerta principal. Las ventanas están todas cerradas. Hace como 95 grados y está húmedo. Y este lugar no tiene aire acondicionado. Todas tienen persianas o cortinas cerradas. Las pocas que no están cerradas están realmente tapiadas. Ni siquiera veo cables eléctricos conectados a esta casa. No está oscuro todavía, pero es el crepúsculo. Y no hay señales de luces encendidas en la casa. En este punto empiezo a ponerme un poco nervioso. Soy un hombre de 1,75 m, 80 kilos, pero no estoy en muy buena forma, aunque tomé karate durante 10 años, así que no soy completamente indefenso, pero trato de evitar cualquier tipo de confrontación ya que soy mayormente pacifista. No me preocupa demasiado que me roben, no es mi dinero. Quiero decir, preferiría no ser robado, pero estoy más preocupado porque me golpeen o me maten. Es un área bastante segura, pero recientemente ha habido algunas personas bastante desagradables que se han mudado desde la ciudad. Un gran aumento en las invasiones domiciliarias y robos, pero más preocupante, algunos apuñalamientos y asaltos. Así que es el momento de armarse de valor o callarse. No voy a entrar como un tonto, así que saco mi teléfono y llamo al número que dieron cuando hicieron el pedido. Mientras hago eso, también estoy sacando la pizza y me aseguro de dejar la puerta abierta. Un coche en marcha, medio en la carretera, en una casa abandonada con la puerta abierta parece sospechoso, ¿no? Pienso que si algo pasa puede parecer lo suficientemente fuera de lugar como para que alguien se detenga, aunque realmente no hay mucho tráfico en esta parte de la carretera. Estoy empezando a caminar hacia la casa mientras el teléfono suena. Suena 2 veces y luego un mensaje automático se activa. Dice algo como que este número de teléfono está asociado con una aplicación de mensajería por internet. Una de esas que descargas, y te permite enviar mensajes de texto gratis desde un número diferente a través de una conexión de datos. Creo que se llama Haywire. Hemos tenido problemas con personas que usan números de esos servicios para hacer bromas en el pasado. Esta es una gran señal de advertencia. Mi corazón ahora late con fuerza en mi garganta y todo mi cuerpo me dice que me largue. No quiero ganarme la reputación de ser un repartidor inconstante y perder futuros turnos de entrega, y esa es la razón por la que no me he ido aún. Así que estoy parado allí sosteniendo la pizza, mirando esta casa, pero sin querer aventurarme hacia la parte trasera. Espero que el residente mire por la ventana y salga a la carretera a buscar su comida, así que estoy mirando las ventanas frontales, buscando alguna señal de vida. Puedo ver cómo se levanta una persiana en la ventana junto a la puerta principal y un tipo realmente inquietante, con un sombrero bajado y grandes gafas de sol, mira hacia afuera. Recuerda, él está en una casa completamente oscura, rodeada de árboles al anochecer. No hay razón para que lleve gafas de sol. También veo lo que parece ser un tipo grande de pie detrás de él en la habitación. Esto podría haber sido cualquier cosa, sin embargo. Cuando me ve mirándolo, murmura algo y se aparta rápidamente, presumiblemente hacia la supuestamente rota puerta principal. En ese punto, salí de allí lo más rápido que pude. Me había quedado bastante cerca de mi coche, así que solo di unos pocos pasos para llegar.
Salté al asiento del conductor y tiré la pizza en el asiento del pasajero, algo que nunca haría, ya que soy muy meticuloso con la limpieza de mi coche. Puse la marcha atrás antes de meter el embrague por completo, así que rechiné las marchas un poco, otra cosa que nunca hago. Sin mirar, simultáneamente cerré y bloqueé la puerta y aceleré en reversa hacia la carretera principal. Ni siquiera revisé si venía tráfico, lo cual fue realmente estúpido de mi parte. Empecé a alejarme y miré hacia la casa. La puerta de la pantalla exterior ahora estaba abierta, pero la puerta principal aún estaba cerrada. El tipo no estaba en el patio gritando, «Espera, vuelve», ni nada, simplemente se había ido. Así que me detengo un poco más adelante en la carretera para llamar de vuelta a la tienda y decirles que estoy bien y que les contaré más cuando regrese. La gente nunca llamó para preguntar por su comida. La gente generalmente llama si su pizza está 15 minutos tarde, y estas personas nunca la recibieron, así que es bastante extraño que no llamaran. Esto prácticamente me confirma que estaban planeando algo malo. Después de contarle a mis compañeros de trabajo, llegamos a la conclusión de que definitivamente fue un intento de robo, por lo menos, así que pusimos la dirección y el número de teléfono en nuestra lista de no entregas y nos comimos su pizza. Dudo que realmente me hubieran matado ni nada, que me robaran quizá con una pistola o un cuchillo, o un poco de violencia. Sí, pero aún así fue muy inquietante pensar que fácilmente podría haberme metido en un serio problema solo por hacer mi trabajo, especialmente si los idiotas hubieran elegido una casa un poco menos abandonada para llevar a cabo su plan. Cuando tenía 20 años, hace 6 años, trabajé como repartidora para una pizzería bastante popular en mi área. Inicialmente, trabajaba en el turno de la mañana a media tarde, pero cuando el chico que entregaba en el turno de noche fue despedido por perder su licencia, me colocaron en el turno de noche. Realmente no quería ese turno, porque nunca sabes si la gente que pide pizza tarde en la noche realmente quiere una pizza o si tienen otras intenciones en mente. Desafortunadamente, mi jefe era un imbécil y básicamente me dijo que, si no estaba dispuesta a tomar el turno de noche, estaba despedida. No estaba en una posición en la que pudiera estar sin trabajo, aunque fuera temporalmente, así que acepté a regañadientes trabajar en ese turno. El primer mes en ese turno pasó sin problemas, hasta que tuve que entregar una pizza a una casa que apenas estaba dentro de nuestro radio de entrega. La puse en nuestro GPS, y la casa estaba ubicada en una parte bastante suburbana de la ciudad. Llegué y eran aproximadamente las 11 de la noche. La calle estaba extremadamente tranquila, decentemente iluminada, y mayormente llena de casas modernas de estilo adosado. La casa a la que entregué era un dúplex. Toqué el timbre y esperé unos 30 segundos. No hubo respuesta. Toqué de nuevo y esperé otros 30 segundos. Todavía no hubo respuesta. Estaba allí de pie, bastante nerviosa de que algo fuera a suceder. Pero afortunadamente un hombre abrió la puerta. Parecía tener unos 40 y tantos años. Era bastante alto, tal vez un poco más de 1,80 m, y era muy delgado. Le dije que su pizza estaba aquí y él simplemente se quedó allí mirándome. Le pregunté si estaba bien y respondió diciendo, «Sí, estoy bien, lo siento. Acabo de salir del trabajo hace poco y estoy un poco desconectado». Supongo que era comprensible. Me dio el dinero, yo le entregué la pizza, y mientras le daba el cambio él dijo, «Eres realmente hermosa, ¿lo sabías?». Sin pensar demasiado en ello, le agradecí el cumplido y le di su cambio. Le dije buenas noches y él también lo hizo. Volví a mi coche y terminé mis entregas por la noche. Unos días después, recibí un pedido para entregar en el mismo lugar. Fui allí alrededor de la misma hora que la vez anterior, y nuevamente toqué el timbre. Él abrió la puerta, muy emocionado, y dijo, «¿Eres tú otra vez? ¿Cómo estás?». Le dije que estaba cansada y que no podía esperar para irme a casa, lo que le hizo reír. «Conozco bien esa sensación», dijo, mientras sacaba su billetera. Mientras contaba el dinero me preguntó cuál era mi nombre. Estaba algo cansada en ese momento, y sin pensar con claridad, estúpidamente le dije mi nombre. Mientras le daba el cambio, me preguntó si podía darle mi número, ya que, según él, le encantaría salir con alguien tan hermosa como yo. «Wow, amigo, bájale un poco. Solo he visto a este tipo como 2 veces para entregarle una pizza. No tenía idea de quién era este tipo, y estoy segura de que él apenas sabía quién era yo también».
Otra cosa a mencionar es que en ese momento me veía mucho más joven de lo que era. Mucha gente me decía que aún parecía tener unos 15 años, y esperaba que él pensara diferente y que no me estuviera coqueteando porque pensaba que era una adolescente. Estaba allí parada, incómoda por unos segundos, antes de que me animara a decir, «Lo siento, tengo novio». Se molestó y dijo, «Oh, ok, ya veo». Nos quedamos en silencio por un momento antes de que le deseara una buena noche y regresara a mi coche. Él no dijo nada, y aún se quedó en la puerta, mirándome, hasta que finalmente volvió a entrar una vez que encendí mi coche. Tuve una sensación bastante inquietante con este tipo, y hasta lo mencioné a mis compañeros de trabajo. Estuvieron de acuerdo en que era bastante inquietante. Todos estuvieron de acuerdo. Menos mi jefe, quien escuchó todo y afirmó que solo estaba inventando historias para llamar la atención. Maldito imbécil. Una semana después, estaba trabajando en el turno de noche, y recibimos un pedido de ese mismo tipo otra vez. Es cuando las cosas realmente se descontrolaron. Llegué a la casa alrededor de las 10:30 de la noche. Ten en cuenta que, desde mi perspectiva en la carretera, no parecía que hubiera una sola luz encendida en esa casa. Salí de mi coche y caminé hacia la puerta principal con la caja de pizza. Mientras me acercaba a la puerta, se abrió rápidamente para revelar al hombre, excepto que, esta vez, estaba usando un traje. Me sobresalté. Él se rió y dijo, «Lo siento si te asusté. Te vi desde la ventana y pensé en abrir la puerta ahora para que no tuvieras que tocar el timbre». Me estaba asustando porque, como mencioné antes, no había luces encendidas en su casa en absoluto. ¿Estaba sentado en la oscuridad todo este tiempo? Si es así, ¿por qué? Me reí nerviosamente y le dije, «Está bien». Me preguntó si me gustaba su traje, a lo que respondí, «Sí». Luego me preguntó, «¿Te gustaría salir conmigo esta noche?» «¿Qué demonios?» Una vez más le dije que tenía novio, a lo que él se rió, se acercó a mí y dijo, «Cariño, no hay manera de que una chica de tu edad esté en una relación seria. Si sales conmigo, te mostraré cómo un verdadero hombre trata a una chica». Agarró la caja de pizza y la tiró a un lado. Luego me agarró por los brazos. Fuerte. En ese momento estaba muerta de miedo y tratando de no llorar por el miedo que me invadía. Comencé a suplicarle, «Amigo, por favor, solo quiero irme a casa, no quiero salir esta noche». Él simplemente me miró con la expresión más siniestra que he visto en la cara de alguien y dijo, «No me importa, entra. Ahora, vamos a pasar un buen rato». Comenzó a intentar arrastrarme hacia su casa, y yo intentaba resistir con todas mis fuerzas. Después de un poco de lucha, soltó uno de mis brazos y comenzó a sacar algo de su bolsillo, lo que presumí que era un cuchillo. Hice algo que hasta el día de hoy agradezco que funcionara. Usé mi brazo libre para golpearlo tan fuerte como pude en el estómago. Esto lo dejó aturdido por unos segundos, y aflojó su agarre, permitiéndome escapar. Corrí rápidamente a mi coche y cuando me subí, él corrió hacia mí e intentó sacarme, sosteniendo el cuchillo en la otra mano. «¿Por qué lo estás haciendo tan malditamente difícil?», gritó. Agarré una botella de refresco medio vacía que tenía en el portavasos y se la lancé. Afortunadamente, lo golpeó en la cabeza y me soltó. Cerré la puerta de golpe, y entonces, de repente, él saltó directamente al capó de mi coche y comenzó a rascar y golpear mi parabrisas con el cuchillo. Puse el coche en reversa y rápidamente retrocedí del lugar, conduciendo en reversa por la carretera, con él tratando desesperadamente de sostenerse. Estaba golpeando el capó gritando, «¡Detén el maldito coche!». Giré hacia la siguiente carretera lo más rápido posible, y por suerte se cayó del capó de mi coche. Pisé el acelerador tan fuerte como pude para alejarme lo más posible de ese maldito bastardo. En mi estado de pánico, conduje un par de cuadras por la calle, y seguí girando en diferentes calles secundarias, ya que temía que me estuviera siguiendo. Finalmente, llegué a un semáforo en rojo, frené de golpe, y me quedé allí en la intersección, congelada por lo que acababa de pasar. Comencé a llorar y a temblar violentamente mientras estaba sentada allí. Me di cuenta de que acababa de estar cerca de perder la vida, y no pude evitar sentir que no debería estar viva. Una vez que el semáforo se puso en verde, me detuve a un lado y simplemente me quedé allí, llorando. Finalmente tuve la energía para conducir de regreso a la pizzería, y casi inmediatamente después de entrar, mi compañero de trabajo supo que algo andaba mal conmigo. Prácticamente me derrumbé frente a él,
y todos los demás se acercaron, preguntándose qué estaba pasando. Luché contra mis lágrimas y expliqué todo lo que acababa de pasar. Mi compañero de trabajo me consoló, y mi jefe me sorprendió, comenzando a disculparse profusamente por lo que acababa de pasar y por haberme puesto en el turno de noche. Me llevó a la oficina y me dio el teléfono para llamar a la policía. Llegaron a la tienda y di mi declaración, además de tomar fotos de cualquier marca en mi cuerpo y de los arañazos en mi coche. Mi compañero de trabajo me siguió mientras conducía a casa y me desplomé en mi cama. Curiosamente logré quedarme dormida. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y por suerte, una amiga mía logró conseguirme un nuevo trabajo en su tienda de ropa. En cuanto al psicópata, 2 días después recibí una actualización de la policía. Todo el dúplex era propiedad del hermano del tipo, quien vivía en el lado derecho con su esposa. El psicópata vivía en el lado izquierdo del dúplex. Me enteré de que había estado entrando y saliendo de la cárcel constantemente. Al principio por robos y asaltos, pero, más tarde, por delitos sexuales. Había salido de la cárcel unos 5 meses antes de este encuentro. Cuando la policía llegó a la casa, ya se había ido, y su familia no tenía idea de dónde había huido. La policía insistió en que lo encontrarían. De hecho, lo hicieron, solo que no vivo. Aparentemente, el tipo había huido a una ciudad cercana e intentó secuestrar a una adolescente que caminaba sola, tarde en la noche, por la calle. Afortunadamente alguien estaba mirando por la ventana en el momento adecuado. Llamaron a la policía, y los agentes lo atraparon mientras intentaba forzarla a entrar en su coche. Logró huir y la policía lo persiguió. Se pasó un semáforo en rojo cerca de un bulevar concurrido, y una furgoneta lo golpeó de lleno en el lado del conductor. Por algún tipo de milagro, el conductor de la furgoneta solo sufrió heridas leves. El psicópata, por otro lado, sucumbió a sus heridas mucho antes de que llegara la ambulancia. Agradecí a los oficiales por todo lo que habían hecho y por informarme, y salí de la comisaría. Caminé por la calle y encendí un cigarrillo, asimilando todo lo que me acababan de contar. No deseo la muerte a las personas, pero después de escuchar sobre su muerte, me sentí aliviada. Me sentí aliviada de que no pudiera lastimar a nadie más. Me sentí aliviada de que nunca tendría que volver a encontrarme con él, y de que no tendría que proceder con los cargos y revivir lo que sucedió esa noche. Mi última experiencia, 2 años antes de esta, fue aterradora, pero creo que esta es la más aterradora de todas, ya que estaba sola y cara a cara con un psicópata. ¿Quién sabe dónde estaría si hubiera logrado meterme dentro de esa casa? Mis amigos y yo crecimos en Oz, en un área suburbana bastante común. Nuestro círculo de amigos era grande en aquel entonces, pero los 4 miembros principales de nuestra pequeña unidad éramos yo y mis 3 mejores amigos: Johnny, Kevin y Samuel. Teníamos 16 años en ese momento y estábamos teniendo una noche de películas en casa de Samuel. Sus padres se habían ido a Perth por el fin de semana, y teníamos toda la casa para nosotros. Bueno, no solo para nosotros. Samuel estaba cuidando a su pastor alemán, un gran perro llamado Bonzo. Cuando todos llegamos, nuestro primer movimiento era obvio: ayudarnos con el stock de alcohol del papá de Samuel. Pasamos las siguientes horas jugando videojuegos, burlándonos unos de otros y admirando a Margot Robbie en El Lobo de Wall Street. Llegamos hasta la mitad de la película cuando hubo un golpe inesperado en la puerta. Samuel parecía confundido. No esperaba más visitas. A su solicitud me levanté y fui a la puerta con él. Tal vez habíamos hecho demasiado ruido y sus vecinos venían a quejarse. No. Allí, de pie en el porche, estaba un repartidor de Domino's Pizza. Tenía una caja de pizza grande en las manos. «Hola, pepperoni grande, pagada en línea». ¿Qué demonios? Ni siquiera habíamos pensado en pedir una pizza. Bueno, como todos sabemos, los chicos de 16 años y las pizzas son aliados naturales. Así que felices la tomamos. Quiero decir, ya estaba pagada. Era como un regalo de los dioses. ¿Quiénes éramos nosotros para decir que no? Sí, hombre, esa es nuestra», dice Samuel. Le da un par de $1 como propina. «Que pasen una buena noche», dice el tipo y regresa a su vehículo. Llevamos la pizza a la sala de estar y le contamos a los otros 2 cómo acabábamos de tener suerte. Una pizza enorme solo por el costo de una propina. Maldita sea.
Ni siquiera podía recordar la última vez que había comido una de esas delicias. Bueno, Kevin, el señor Moralidad, como siempre, dice que no deberíamos comer la comida de otra persona. Después de todo, éramos hombres morales. Dice que el repartidor no podría haber ido muy lejos y que todavía había tiempo para hacer que volviera. Era lo correcto. Además, si la tienda se daba cuenta de que habíamos robado una de sus pizzas, podrían dejar de entregar en la casa de Samuel. Al final, Kevin logró convencernos. Supongo que no éramos unos imbéciles después de todo. Los 4 dejamos la pizza en la mesa de centro y fuimos a la cocina a llamar a la pizzería. Nos comunicamos con ellos y les decimos que la pizza de otra persona había sido dejada en nuestra casa, que el tipo debería volver a recogerla y llevarla al cliente hambriento que la ordenó. Piden nuestra dirección y Samuel se las da. ¿Están seguros de que es una pizza de Domino's? Sí, amigo, tiene su logo en la caja. No hemos tenido ningún pedido de esa parte de la ciudad en todo el día. Ninguno de nuestros repartidores ha estado por allí. ¿Están seguros de que no es una caja de Pizza Hut o algo así? Amigo, sé cómo se ven sus pizzas. El repartidor tenía su uniforme y todo. Oh, tal vez es de una de nuestras otras tiendas. Preguntaremos y les avisaremos. Todos estábamos un poco perplejos, principalmente porque sabíamos que ninguna otra tienda de Domino's entregaba en nuestra área. Pensando que todo esto era solo un tonto malentendido, decidimos esperar 10 minutos para que nos llamaran de vuelta. Si no lo hacían, bueno, nos la comeríamos. Mientras tanto, nos preparamos algunos bocadillos para el resto de la película. Regresamos a la sala de estar y nos sorprendió lo que encontramos. Bonzo, el perro, había metido su cara en la caja y se había comido la mitad de la maldita pizza. Un pobre tipo acababa de pagar para que el perro de Samuel comiera un banquete de sultán. Por más divertido que pareciera, estábamos un poco molestos de que nuestra buena acción no hubiera sido recompensada. Quiero decir, si alguien en la casa iba a comerse esa pizza, preferiríamos que hubiéramos sido nosotros. La tienda nunca se molestó en llamarnos de vuelta, así que olvidamos todo el asunto y volvimos a ver la película. No mucho después, el perro comenzó a mostrarse visiblemente angustiado. Comenzó a gemir y a quejarse, y se fue tambaleando a la cocina. Debe ser la pizza, pensamos. Bueno, podía esperar. Después de todo, era su propia culpa. Y esa escena jugosa estaba por venir en la película. Ya sabes cuál. En retrospectiva no deberíamos haber esperado. 10 minutos después, nos dimos cuenta de que Bonzo estaba realmente enfermo. Pensando que se había atracado hasta casi morir, buscamos en Google un veterinario de emergencia en la zona. Encontramos uno, y los 4 lo llevamos allí tan rápido como pudimos. Bonzo realmente estaba cerca de la muerte cuando lo llevamos. Pero no por la razón que esperábamos. El veterinario dijo que estaba mostrando síntomas inusuales, convulsiones y cosas así. Así que le hizo algunas pruebas más. Lo que encontró nos revolvió el estómago. Encontró rastros de estricnina en el sistema de Bonzo. Es un veneno seriamente peligroso, utilizado para matar aves y roedores. Cuando es ingerido por humanos, causa espasmos en el cuerpo, hace que los ojos se salgan de las órbitas y que el cerebro y otros órganos dejen de funcionar. Solo toma unos 30 minutos para matarte. Más tarde descubrimos que el queso de la pizza había sido rociado con él. Los padres de Samuel volvieron tan pronto como se enteraron, y les contamos a la policía todo lo que pudimos recordar sobre el tipo que nos entregó la pizza. Lamentablemente, al final no se supo nada. No hubo otros informes de nadie recibiendo una pizza envenenada, y parece que el tipo nunca intentó hacer esto de nuevo. Esto fue solo un ataque único de oportunidad. Me hace preguntarme, ¿el tipo nos había seleccionado específicamente, pensando que algunos chicos tontos simplemente se comerían una pizza que alguien más ordenó? Si es así, ¿significa eso que nos había estado vigilando? ¿Cómo más habría sabido que los padres de Samuel no estaban en casa? ¿Podría haber sido alguien que ellos conocían? La mente da vueltas. Me alegra informar que Bonzo sí sobrevivió a la terrible experiencia, aunque por poco. Si hubiéramos llegado al veterinario 5 minutos más tarde, es improbable que hubiera sobrevivido. El pensamiento de que alguien pueda atacar a otros sin razón aparente me aterra. Si alguien lleva comida a tu puerta que no ordenaste, haz lo correcto y verifica con la compañía de dónde proviene. Podría salvarte la vida.
Entregué pizzas entre los 19 y los 23 años, en una parte fea de mi ciudad. Una noche, cerca de la hora de cierre, recibimos un pedido sospechoso, a una dirección falsa, y lo cambiaron a otra cuando nos negamos a entregar. Teníamos la sospecha de que algo estaba mal, así que llevé al cocinero conmigo, y ambos llevamos tubos de metal grandes. Él simplemente se quedó junto a mi coche mientras yo iba a la puerta. Cuando toqué, la luz del porche parpadeó unas cuantas veces. Volví a tocar y las luces del porche parpadearon de nuevo. Esto sucedió algunas veces más, hasta que un hombre malhumorado de mediana edad abrió la puerta. Piensa en Carl de Aqua Teen Hunger Force. De manera brusca, me dijo que él no había pedido ninguna pizza y cerró la puerta en mi cara. Cuando nos fuimos, notamos a un grupo de chicos encapuchados en los arbustos al otro lado de la calle. Más tarde esa noche, un repartidor de una cadena de pizzas rival fue asaltado en esa misma calle. Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer, a pesar de que han pasado ya varios años. Era pleno verano, y el calor pegajoso de la ciudad hacía que todo se sintiera más pesado, más denso. Las noches durante esa época eran lo único que me hacía soportable el trabajo de repartidor en Rappi. Las calles estaban menos concurridas, los semáforos parecían sincronizados a mi favor, y la sensación de velocidad en mi moto me daba una libertad que difícilmente encontraba en otro lugar. Pero aquella noche, esa libertad se convirtió en una trampa, en una cadena invisible que me ataba a un recuerdo del que nunca he podido liberarme. Había empezado mi turno a las 6 de la tarde, como de costumbre, y las primeras horas transcurrieron sin contratiempos. Entregas rápidas, clientes amables, incluso propinas generosas. Pero todo cambió cerca de la medianoche. Me llegó una orden para entregar unas pizzas en un barrio residencial, uno de esos lugares tranquilos donde rara vez pasa algo fuera de lo común. La dirección era al final de una calle sin salida, una casa aislada por la quietud de la noche. Recuerdo haber sentido una leve incomodidad cuando acepté la orden. Tal vez fue la dirección, o el hecho de que era una casa en una calle sin salida, lo que me hizo sentir una especie de escalofrío. Pero lo ignoré. Después de todo era solo otra entrega, una más en una larga lista que me acercaba al final de mi turno. El trayecto fue como cualquier otro. La moto rugía bajo mí mientras recorría las avenidas desiertas, y el viento caliente de la noche me golpeaba la cara. Las luces de los edificios pasaban a mi lado en un parpadeo, mientras me acercaba a la dirección indicada. Pero a medida que me adentraba en el barrio, noté que algo no estaba bien. Las casas, que normalmente estarían iluminadas por dentro con la luz cálida de lámparas y televisores, estaban oscuras. Era como si el barrio entero estuviera dormido, sumido en un silencio que me ponía los pelos de punta. Llegué a la calle sin salida, y vi la casa al final, justo donde el GPS me indicaba. Era una casa de aspecto común, de 2 pisos, con un jardín delantero que parecía bien cuidado a pesar de la hora. Sin embargo, lo que realmente capturó mi atención fue la camioneta negra estacionada frente a la entrada. Era una furgoneta grande, con los vidrios polarizados, y lo más extraño de todo, no tenía placas. Me detuve a unos metros de distancia, apagando el motor de la moto mientras observaba la escena. 3 hombres estaban alrededor de la camioneta, moviéndose con una prisa que contrastaba con la quietud de la noche. Se movían rápido, como si estuvieran ejecutando una operación meticulosamente planificada. Uno de ellos, el más corpulento, llevaba algo pesado envuelto en lo que parecía ser una sábana. Al principio pensé que tal vez estaban mudándose o realizando algún tipo de trabajo nocturno, pero había algo en sus movimientos, en la forma en que miraban a su alrededor, que me hizo dudar. Decidí esperar. No quería acercarme mientras esos hombres estuvieran allí. Me estacioné en la esquina, oculto en la penumbra, y observé desde la distancia. Pude ver cómo uno de los hombres, alto y con el rostro cubierto parcialmente por una gorra, miraba constantemente hacia la casa, como si estuviera esperando que algo o alguien saliera. Los otros 2 continuaban cargando lo que parecían ser cajas o bultos hacia la parte trasera de la camioneta. El ambiente era denso, casi palpable. El sonido de mi respiración se mezclaba con el suave zumbido de los insectos nocturnos, creando una banda sonora que solo intensificaba mi nerviosismo. Los minutos pasaban,
Y finalmente los hombres parecieron terminar con su tarea. El corpulento, que parecía ser el líder, se quedó un momento más en la puerta de la casa, mirando hacia la calle, como si estuviera asegurándose de que nadie hubiera presenciado lo que acababan de hacer. Luego, sin más, subieron a la camioneta y se alejaron en silencio, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Esperé un poco más, mi corazón aún martillando en mi pecho, antes de decidir que era seguro acercarme. Aún tenía que entregar las pizzas, y aunque todo en mi interior me decía que me fuera de allí, el sentido del deber y la rutina me empujaron hacia la casa. Me acerqué con cautela, sintiendo cada paso como si estuviera pisando un campo minado. La casa estaba oscura, sin ninguna luz encendida. La única fuente de luz provenía de un farol callejero que apenas iluminaba la entrada. Al llegar a la puerta, noté que estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño. ¿Por qué alguien dejaría la puerta abierta a esa hora de la noche? Toqué el timbre, esperando escuchar algún tipo de respuesta desde adentro, pero no hubo nada. Ni un sonido, ni un movimiento. Solo un silencio opresivo que parecía envolver todo a mi alrededor. Volví a tocar, esta vez más insistentemente, pero la respuesta fue la misma. El silencio absoluto. Fue entonces cuando, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación, me incliné hacia la puerta para mirar por el orificio de la cerradura. Al principio mi visión fue obstruida por la oscuridad, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, pude distinguir algo en el suelo. Era un bulto oscuro, inmóvil. Ajusté un poco mi ángulo y fue entonces cuando lo vi con claridad. Un hombre tirado en el suelo, con una mancha oscura que se expandía bajo su cuerpo. La sangre, roja y espesa, se extendía como un charco bajo su torso, y su rostro estaba pálido, inerte. Era evidente que estaba muerto. Pero lo que me impactó más fue la expresión en su rostro, una mezcla de sorpresa y miedo, como si no hubiera tenido tiempo de reaccionar antes de ser abatido. El pánico me invadió de inmediato. Solté las pizzas, dejándolas caer al suelo con un ruido sordo, y retrocedí tambaleándome. Mi mente estaba nublada, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Mi primer instinto fue correr, alejarme lo más posible de esa casa maldita. Llegué a mi moto casi sin aliento y sin pensarlo 2 veces. La encendí y me dirigí a toda velocidad a la comisaría más cercana. La adrenalina corría por mis venas, acelerando mi pulso y nublando mis pensamientos. Solo tenía una idea clara en mi mente. Tenía que informar lo que había visto, tenía que avisar a la policía. Al llegar a la comisaría, los oficiales me recibieron con miradas de sorpresa. Debo haber lucido como un loco, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Les conté todo lo que había sucedido, tratando de mantener la calma mientras describía cada detalle que recordaba. La camioneta negra, los hombres, la puerta entreabierta, el cadáver en el suelo. Los policías reaccionaron de inmediato. En cuestión de minutos, al menos 5 patrullas estaban listas para salir. Me pidieron que los acompañara para señalar la casa, y aunque todo en mí deseaba alejarme de ese lugar, sabía que tenía que hacerlo. El camino de regreso fue una pesadilla. Las luces de las patrullas iluminaban la calle desierta, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida a cada paso. Cuando llegamos, la casa seguía sumida en la misma oscuridad que antes. Pero esta vez, el silencio no era solo opresivo, sino también aterrador, como si algo oscuro y malévolo estuviera acechando en las sombras. Los oficiales se movieron rápido, rodearon la propiedad y forzaron la puerta. Me quedé atrás observando desde la distancia mientras entraban con las armas desenfundadas, listos para cualquier cosa. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba, cada segundo estirándose como una eternidad. Finalmente, uno de los oficiales salió con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina. Se acercó a mí, y sin decir una palabra, pude ver en sus ojos que lo que había encontrado dentro era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Toda la familia estaba muerta. El hombre que había visto era solo el comienzo. Dentro de la casa, los oficiales encontraron a una mujer, probablemente su esposa, y 2 niños pequeños, todos asesinados de manera brutal. La escena era desgarradora, más allá de lo que cualquier mente podía imaginar. La sangre cubría las paredes, el suelo, incluso algunos muebles. Era como si la muerte hubiera danzado en esa casa, dejando tras de sí una estela de horror y desesperación.
Los policías trataron de mantener la compostura, pero era evidente que estaban tan conmocionados como yo. Mientras realizaban su trabajo, sus rostros reflejaban una mezcla de horror y tristeza, como si cada movimiento los acercara más al abismo de la desesperación. Yo, por supuesto, estaba en estado de shock. Mis manos temblaban y el sudor frío corría por mi espalda. No podía apartar de mi mente la imagen de esos niños, sus cuerpos pequeños e inocentes tirados sin vida en el suelo. Intenté encontrar alguna lógica en lo que había presenciado, pero no había ninguna. Era un acto de violencia tan desmedido, tan inhumano, que mi mente se negaba a aceptarlo como realidad. Los oficiales me interrogaron allí mismo, en la calle, bajo las luces parpadeantes de las patrullas. Sus preguntas eran rápidas y directas. Si había visto los rostros de los hombres, si recordaba algún detalle específico de la camioneta, si había notado algo inusual antes de llegar a la casa. Intenté responder lo mejor que pude, pero mi mente estaba en blanco, nublada por el horror de la situación. Solo podía repetir una y otra vez lo que había visto, como si al decirlo en voz alta pudiera hacer que todo desapareciera. Me mantuvieron allí durante horas, hasta que finalmente me permitieron irme a casa. Cuando llegué, me desplomé en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esa casa regresaban, más vívidas y aterradoras. El cadáver del hombre, la sangre, los cuerpos sin vida de los niños. Era un espectáculo de horror que se repetía en mi mente una y otra vez. Al día siguiente me llamaron para declarar oficialmente en la comisaría. Era un procedimiento rutinario, pero para mí fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Los policías fueron amables, pero sus preguntas eran implacables. Me pidieron que describiera a los hombres con la mayor precisión posible, que les hablara sobre la camioneta, que recordara cada detalle, por insignificante que pareciera. Intenté colaborar en todo lo que pude, pero mi memoria era un mosaico fragmentado de imágenes y sensaciones. Recordaba la altura de uno de los hombres, el tamaño de la camioneta, pero no mucho más. Era como si mi mente hubiera borrado los detalles para protegerme del trauma. Aún así, hice todo lo posible por ayudar. Sabía que la policía necesitaba toda la información que pudiera darles para encontrar a esos monstruos. Pasaron días, y luego semanas, pero nunca hubo ninguna noticia. Fui llamado a declarar un par de veces más, pero cada vez las preguntas eran menos y las caras de los oficiales más serias. Era evidente que la investigación no estaba avanzando, y que los responsables se habían esfumado sin dejar rastro. La impotencia que sentí en esos momentos fue abrumadora. Sabía que había hecho todo lo que podía, pero no era suficiente. Esos hombres seguían libres, y no había justicia para esa familia. El caso fue un gran misterio en la ciudad durante un tiempo. Los medios de comunicación lo cubrieron ampliamente, y la comunidad estaba en estado de shock. Pero como suele suceder, con el tiempo, las noticias se desvanecieron, y la vida continuó. Sin embargo, para mí nada volvió a ser lo mismo. No pude seguir trabajando como repartidor después de eso. Cada vez que me acercaba a una casa para entregar un pedido, sentía una opresión en el pecho, un miedo irracional de que algo similar pudiera suceder de nuevo. No podía soportar la idea de enfrentarme a otra puerta, a otra posible escena de horror. Así que dejé el trabajo y me alejé de todo lo relacionado con esa noche. Pero el recuerdo nunca se fue. Incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas. En ellas la casa está vacía, pero sé que algo terrible se esconde en las sombras. A veces veo a los niños, otras veces solo escucho el sonido del timbre, reverberando en el silencio. Y siempre, en el fondo de mi mente, está la sensación de que algo quedó sin resolver, que esos hombres siguen ahí afuera, libres, y que en algún lugar, otra familia podría estar en peligro. Con el tiempo traté de reconstruir mi vida. Encontré otro trabajo, uno que no me obligaba a enfrentarme a las calles solitarias de la noche. Pero la cicatriz de esa experiencia permanece, una herida invisible que nunca sanará del todo. A veces me pregunto si debería haber hecho algo diferente, si podría haber prevenido lo que sucedió. Pero sé que esos pensamientos son inútiles. Hice lo que pude en un momento de terror absoluto, y eso es lo único que puedo llevar conmigo. Ahora, cuando paso por ese barrio, evito mirar hacia la casa. No quiero ver si hay una nueva familia viviendo allí, si el jardín ha vuelto a florecer, si las luces están encendidas de nuevo.
Para mí esa casa siempre estará envuelta en sombras, un recordatorio de la noche en que mi vida cambió para siempre. Y aunque los años han pasado, el recuerdo sigue tan vívido como siempre. Es una historia que he contado pocas veces, porque las palabras no pueden capturar realmente el miedo que sentí, la desesperación de saber que había presenciado algo tan horrible. Pero a veces, cuando la noche es lo suficientemente oscura y el silencio lo suficientemente profundo, ese recuerdo regresa, y con él, el terror que nunca me ha dejado del todo. Tuve que ir varias veces a declarar y a dar testimonios, pero nunca se supo quiénes eran esos hombres de la camioneta sin patente. Nunca hubo justicia para esa familia, y eso es lo que me atormenta más que cualquier otra cosa. El no saber, el misterio sin resolver que dejó una marca imborrable en mi vida. Nunca imaginé que un simple trabajo como repartidor podría llevarme tan cerca de la muerte. Han pasado ya algunas semanas desde lo que considero el peor susto de mi vida, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente, como una herida que se niega a sanar. Estuve a punto de ser secuestrado y probablemente asesinado, por una familia de psicópatas. Cada vez que lo pienso, un escalofrío me recorre la espalda, y no puedo evitar sentirme afortunado de estar vivo para contar esta historia. Todo comenzó una tarde cualquiera. Era una de esas jornadas donde el trabajo se acumulaba, y las horas parecían no avanzar. Trabajar como repartidor tiene sus ventajas, pero también sus riesgos. Estás constantemente en movimiento, y aunque la mayoría de los clientes son personas amables, siempre existe la posibilidad de que te topes con alguien que no lo sea. Recibí un pedido para entregar una comida en un barrio que no conocía muy bien. La dirección no era familiar, pero el GPS me guió sin problemas hasta la casa. Era una zona algo alejada, con pocas casas alrededor, lo que ya me hacía sentir un poco incómodo. Siempre he preferido las áreas más pobladas, donde hay movimiento y la sensación de seguridad es mayor. Pero un trabajo es un trabajo, y ese día no podía permitirme ser selectivo. La casa a la que llegué era grande, pero vieja. Tenía un aire de abandono, con el césped sin cortar y la pintura de las paredes exterior ya desgastada por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas, que apenas dejaban entrever el interior. Algo en esa casa me dio mala espina desde el principio, pero intenté ignorarlo. Después de todo, mi trabajo consistía en entregar la comida, recibir el pago y seguir con mi día. Aparqué mi moto frente a la entrada y me dirigí a la puerta con la bolsa de comida en la mano. Toqué el timbre y esperé. Durante esos breves segundos mis ojos recorrieron el entorno, notando detalles que no me gustaron. La ausencia de coches en el garaje, el silencio absoluto que rodeaba la casa, y el hecho de que ninguna otra vivienda cercana tenía luces encendidas, como si estuviera en una zona fantasma. Finalmente la puerta se abrió lentamente. Un hombre de mediana edad, con un aspecto descuidado, apareció en el umbral. Llevaba una camiseta sucia y unos pantalones desgastados. Su cabello estaba desordenado y su mirada era penetrante, casi como si estuviera evaluándome. No me gustó cómo me miraba, como si estuviera decidiendo algo. «Hola, buenas tardes», dije tratando de sonar lo más profesional posible. «Aquí está su pedido». El hombre asintió sin decir palabra y extendió la mano para tomar la bolsa. Sin embargo, no me invitó a entrar ni intentó hacer contacto visual. Era como si estuviera concentrado en algo más, algo que no podía ver. Mientras él revisaba el contenido de la bolsa, noté un movimiento en el interior de la casa. Desde donde estaba no podía ver mucho, pero me pareció distinguir la figura de una mujer que pasaba rápidamente por el pasillo. Algo en su andar me pareció extraño, como si estuviera nerviosa o incluso asustada. De repente me invadió una sensación de alerta. Algo no estaba bien. El hombre levantó la vista, dándome una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto es?», preguntó sacando un billete del bolsillo trasero. Le di el monto exacto y él me entregó el dinero. Todo parecía normal, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Mientras guardaba el cambio me fijé en sus manos. Estaban sucias, con manchas oscuras que no pude identificar. Mis pensamientos comenzaron a acelerarse. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Justo cuando estaba a punto de despedirme y regresar a mi moto, escuché un ruido fuerte dentro de la casa, como si algo hubiera caído o alguien hubiera tropezado. El hombre giró la cabeza hacia el sonido y, por un instante, vi una expresión de ira cruzar su rostro.
Se volvió hacia mí rápidamente como si quisiera asegurarse de que no había notado nada. ¿Todo bien?, pregunté intentando mantener la calma. Sí, todo está bien, respondió apresuradamente, pero su voz tenía un tono extraño, como si estuviera forzando la tranquilidad. No quería estar allí ni un segundo más. Algo dentro de mí gritaba que me alejara lo más rápido posible. Di un paso atrás preparándome para irme, pero en ese momento, la mujer que había visto antes apareció en la puerta. Estaba pálida, con ojeras profundas bajo los ojos, y llevaba un vestido que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. ¿Quién es?, preguntó, mirando al hombre con una mezcla de miedo y desconfianza. Solo es el repartidor, respondió él, pero algo en su tono hizo que la mujer frunciera el ceño. Ella me miró de arriba abajo, y luego su mirada se desvió hacia el interior de la casa, como si estuviera pensando en algo. Fue entonces cuando noté algo que me hizo estremecer. Una pequeña mancha roja en el borde de su vestido. Parecía sangre. El pánico me invadió por completo. Necesitaba salir de allí y rápido. Bueno, ya entregué todo, así que me voy, dije intentando sonar casual mientras retrocedía lentamente. El hombre asintió, pero no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí, como si estuviera evaluando si debía dejarme ir o no. La mujer, por su parte, se quedó en silencio, pero su expresión estaba cargada de algo que no podía identificar del todo. ¿Era miedo? ¿Era arrepentimiento? Di media vuelta y caminé hacia mi moto, tratando de no mostrar el pánico que sentía. Podía sentir sus miradas en mi espalda, y cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Subí a la moto y con las manos temblorosas, la encendí. Apenas me subí, aceleré más de lo normal, deseando poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. A medida que me alejaba, el temor comenzó a ceder, dando paso a una sensación de incredulidad. ¿Qué había pasado realmente en esa casa? Mi mente se llenó de preguntas y suposiciones, ninguna de ellas agradable. Sabía que había algo terriblemente mal allí, pero no tenía pruebas, solo una sensación de peligro inminente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión en el rostro de ese hombre, la palidez de la mujer y esa mancha roja en su vestido. Traté de convencerme de que tal vez estaba exagerando, que tal vez solo era un malentendido, pero mi instinto me decía lo contrario. Había algo oscuro en esa casa, algo que no podía ignorar. Durante las semanas siguientes intenté seguir con mi vida normal, pero no podía dejar de pensar en esa entrega. Todo en mí quería olvidarlo, pero había algo que no me permitía hacerlo. Comencé a evitar esa zona durante mis repartos, tomando rutas más largas solo para no pasar cerca de esa casa. Finalmente, fue durante una tarde, mientras descansaba en casa, que vi la noticia. Estaba cambiando de canales cuando una imagen familiar apareció en la pantalla. Era la casa, la misma casa donde había hecho la entrega. El titular anunciaba que una familia había sido arrestada después de ser acusada de múltiples secuestros y asesinatos. Sentí un nudo en el estómago mientras escuchaba los detalles. La policía había encontrado varias víctimas en el sótano de la casa, algunas ya sin vida, otras apenas con vida, después de haber sido torturadas. No podía creer lo que estaba viendo. Esa misma familia, el hombre y la mujer que había visto, eran responsables de horrores inimaginables. Y yo había estado allí, a punto de convertirme en una de sus víctimas. Me quedé helado, sin poder apartar la mirada de la pantalla mientras las imágenes de la casa, ahora rodeada de policías y cintas de precaución, se repetían una y otra vez. Fue entonces cuando comprendí cuán cerca estuve de no haber salido con vida de esa entrega. Si hubiera llegado unos minutos antes o si hubiera hecho alguna pregunta equivocada, tal vez no estaría aquí para contar esta historia. Nunca sabré qué me salvó esa noche, si fue pura suerte o algo más, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré lo que pasó. Y cada vez que veo una casa vieja y solitaria, un escalofrío me recorre la espalda, recordándome que el peligro puede estar donde menos lo esperas.